Otra característica que vale la pena retomar de la década de los 50 es el papel que jugaron los noticieros cinematográficos, concretamente el de Ordóñez Ceballos, el de Escayón Villa, por citar apenas dos, y también los documentales que haría Marco Tulio Lizarazo. Era una especie de revista cinematográfica. Era una revista donde se anunciaban cócteles, desfiles de modas, los quehaceres ordinarios, algunas noticias de importancia. Ese aporte de los noticieros en términos del soporte cinematográfico fue vital, porque la televisión a la par servía como una especie de aliciente para que se hiciera cine. ¿En qué sentido? Todas las noticias eran registradas, como decía anteriormente, en soporte cinematográfico blanco y negro, o en algunos casos en color, y película reversible para su emisión en televisión. Los años 50 marcan una transición entre las viejas técnicas de hacer cine y las nuevas tecnologías. Ya son vagos recuerdos las primeras iniciativas del cine mudo de los 20s y los regulares resultados del cine sonoro de los 40s. Después de 35 años de esfuerzos, los Acevedo deciden finalmente retirarse del negocio a mediados de la década. Marco Tulio Lizarazo empieza a filmar todos sus documentales de Gran Colombia Films en color para tener una ventaja sobre sus competidores. La resistente Arriflex 2C reemplaza rápidamente las viejas cámaras de manivela y se vuelve el estándar para las filmaciones serias en los años 50 y 60. Antonio Ordóñez Ceballos, a través de su empresa cinematográfica colombiana, importa todos los equipos necesarios para la producción profesional de largometrajes, noticieros y documentales, sentando las bases firmes para futuras producciones nacionales. El cine se empieza a tomar en serio por los intelectuales. Nacen críticos y cineclubes a todo lo largo y ancho del país, y se realiza lo que puede ser el primer corto experimental en la historia del cine colombiano, La Langosta Azul, con la participación de Álvaro Cepeda Zamudio, Enrique Grau, Nereo, Luis Vicens y Gabriel García Márquez. La Langosta Azul es el producto de todo ese entusiasmo de la gente, de nosotros los aficionados al cine. Un buen día llegó Cepeda con Luis Vicens y me dijeron que si yo me le medía a dirigir la fotografía de La Langosta Azul. Como a mí me cuesta trabajo decir no, pues dije que sí. El hecho de que una historia tan fantasiosa o de ciencia ficción, como la quieran llamar, sirva de pretexto para tomar la vida diaria de un pueblo como una serie de pequeñas anécdotas que hay, que es lo que le dan a uno la medida del pueblo en sí. Eso es lo que hace importante la película, claro. El pretexto es, en ese caso, lo de menos. Es la langosta azul, la que era la langosta atómica, que es la langosta estrella de este vendedor, de este agente viajero, de langostas sintéticas. ¿Quién hace de gringo en el papel? Pues miraron, a pesar de que la película es en blanco y negro, dijeron, no, Nereo tiene los ojos verdes, ven tú para acá, hombre, yo tengo, no, vete que... Entonces, todo esto me lo está diciendo Luis Vicens, pues como dije antes, era el motor y era el director y era quien hacía todo. Y fue realmente la persona que hizo posible hacer La Langosta Azul. Tú caminas por aquí, bueno, y camino, ¿y qué hago? Ah, no, mire, tú eres gringo, entonces sí me explicaron que era lo que había que hacer como gringo, y ya una vez que conocía yo por dónde iba, me iba a la cámara, hacía la medición de luz respectiva, le daba instrucciones a Guillo, como le llamábamos, y él pues simplemente apretaba el botón y yo también caminaba por donde Luis Vicens me había dicho, y naturalmente pues presumiendo de que podría ser un actor más tarde. Vea, compañero, la historia con el cine es una historia bastante cruel y triste. Yo hice en el año 54, 55, la primera película suramericana argumental en colores, la primera. Y trabajaba ahí Carlos Julio Ramírez. Esa película me dio a mí mucha satisfacción y mucha tragedia. ¿Por qué? Porque para mí la película, fuera de ser un éxito emocional y cultural, económico, fue pésimo. También así que perdí mi casa, una casa de 3 plantas con piscina, perdí mi joyería, Joyería Sandoval. Si su reloj anda mal, se lo arregla Sandoval. Perdí mi automóvil y perdí más que todo, perdí mi familia. Porque al verse en la ruina ellos y todas esas cosas, papá
Usted no es nada aquí. Para anunciar la primera película nacional, el Teatro Colombia coloca un aviso en la carrera séptima de Bogotá. Pero las autoridades no tienen interés en proteger el arte colombiano. Y la empresa es multada y el aviso descolgado por los intransigentes funcionarios del distrito. Lo que tienen todas las películas, celos y viejas y trompadas, y las viejas le gritan a los tipos y matan a un tipo y la vieja sale corriendo. Las mismas pendejadas de todos los cines y de todas las cosas de televisión. Eso fue un estreno grandioso, patrocinado por toda la prensa, con todos los actores, que en ese momento era Julio Sánchez Vanegas, Cacharilas, David Mansur, Alain Diguet, Bernardo Romero Pereiro, el Indio Rincón, una premier casi a lo Hollywood. Eso fue una cosa grandiosa, la película fue muy bien recepcionada. En el Teatro Colombia de Bogotá se verifica el preestreno de la película nacional El Milagro de Sal. Los artistas aparecen en el escenario para recibir las ovaciones de la concurrencia. Y el productor, doctor Antonio Ordóñez Ceballos, explica el origen y desarrollo de este film que ha conquistado la simpatía y el aplauso del público colombiano. Yo hice unos 100 documentales, alcancé a hacer 2 películas de largometraje y colaboré en el resto de las 17, 18 películas que se hicieron entonces. Hice El Milagro de Sal con Luis Moya, que era director de cine en México. En la época dorada del cine mexicano, Luis Moya fue uno de los más grandes escenógrafos del cine mexicano. No sé qué problema tuvo él en México, pero él se asiló en Bogotá. Yo pienso que fue un problema de orden sentimental y un problema también del bloqueo de la gente de México, y se asiló en Colombia. Andrés, te juego un partido de tejo. No me gusta el tejo. Entonces tómate este trago. Al fin a ti te gustan mis sobrados. Octaviano, ¿qué vas a hacer? ¿Está de malas usted? No. ¿Cómo puede uno estar de malas estando junto a usted? Entonces, Estaba pensando en que el plazo que nos dio don Ambrosio está resultando demasiado largo. no tanto. Mi taita dice que en 3 meses terminarán el túnel. 3 meses es mucho tiempo. Tenga paciencia, mi amor, que todo llega. Solo cuando sea mi mujer dejarán de molestar. Si lo dice por Octaviano, usted ya sabe que eso fue un noviazgo pasajero. Pero anda diciendo que no pierde las esperanzas. Que lo diga. Lo único importante es que usted me quiera y que se acabe pronto el túnel. Realmente la única infraestructura que había de cine, salvo la que se conoce históricamente de los hermanos Acevedo, que estaban retirados, y algunos, la única era la gran infraestructura que tenía el gobierno y que creó el gobierno como un aparato de propaganda, un centro cinematográfico del Estado, donde habían traído gringos, habían traído franceses, habían traído italianos, habían traído cubanos, toda gente especializada en cada una de las ramas, de sonido, de cámara, de laboratorio, de guión, de dirección. Considero que la gente que hace cine en Colombia, bueno, en aquella época eran absolutos, yo ni siquiera diría que románticos, yo diría que una tracaranda de locos, ¿no? De los cuales yo formé parte también.
Quieto, no se muevan y recen todo lo que sepan. ¿No tomas del pelo? Deme mi parte. Repartir la plata así es feo. No quiero engañarlos. Eso te va a costar caro. No tengo miedo. Ustedes son muy jóvenes para guardar secretos. Y yo tampoco te tengo miedo, víbora. Dispara. Cuando se enfrió la vieja. En una ocasión tenía una escena en la que tenía que montar a caballo y caerme del caballo. Y el director me la hizo repetir 2 o 3 veces. A la 4ª vez que me dijo repitámosla, entonces yo ya estaba un poco molesto, porque tenía que volver a hacer la caída del caballo. Y el camarógrafo Frías, que era muy amigo mío, me dijo, no la hagas no te esfuerces mucho en hacerla. Yo no me entendía, ¿cómo me voy a esforzar? Si no la hago bien me van a repetir. Me dijo, no. Hace 2 escenas que la estoy filmando sin película. Mira, esa es la novia del patrón. ¿Pero cómo? Si está muy joven para él. Miren la manera que está vestida. Manuel, créeme, estoy verdaderamente feliz. ¿Quién iba a pensar que por un aviso en el periódico iba a conseguir semejante mujer? Yo recuerdo. Joven francesa desea hacer amistad con hombre serio y honesto. Como hubiera lamentado no contestar. Le dijiste que era rico. El aviso decía hombre serio y honesto. En fin, tú no me has pedido consejo. Tú eres mi hermano mayor, ya sabrás lo que haces. Los 2 muchachos cayeron muertos como perros. Este degenerado de José me recuerda a los hombres que me veían hacer el striptease en París. 10 horas precisas y estará muerto y botado en el pozo. Aun si guardas la agenda, ¿qué puedes hacer contra mí? Eres asesino como yo. ¡Asesino! ¡Asesino! No grites. Y ahora el señor se viste y viene a la fiesta conmigo. ¡Jamás, víbora! Si decidiéramos hacer una especie de guía o recuento sobre las películas colombianas perdidas, podríamos comenzar con La María, Tuya es la culpa, Suerte y azar, Los amores de Calif, que tal vez son películas que simplemente quedan en la memoria de algún desconocido o tal vez simplemente va a haber una referencia bibliográfica en algún libro de historia. Las razones pueden ser innumerables, desde un simple descuido, desde latas botadas al río Cali, como en el caso de La María, desde unos inocentes niños que con sus tijeras jugaban a hacer manualidades con los fotogramas de la película, o en algunos casos quedaron a la intemperie, o si fuéramos un poco más trágicos, tal vez se incendiaron y tal vez nunca más este celuloide podrá ser reconstruido. Allí con este tipo de películas, esa famosa esencia del ave fénix que dice que resurgirá sobre sus cenizas sería imposible. Estábamos hablando de la famosa copia de La María que se supone que está en alguna parte por acá cerca de Cali rondando. Yo también he oído versiones de que esa copia puede ser que esté por ahí en algún lado, pero tengo como el pálpito, yo siempre he tenido el pálpito, eso es algo como completamente intuitivo, no tengo ninguna forma de comprobarlo, de que esa película, como muchas otras, se fue en un incendio. Dijo, vamos a quemarlos. Entonces sacó él unos 6 o 7 rollos, 8, completos, tortas completas. Y le pusimos aquí en el suelo una o 2 láminas de zinc, y rollo por rollo fuimos desenvolviéndolo y prendiéndole fuego. Estaban proyectando unas películas en nitrato, cosa pues que es una barbaridad. El nitrato es un material se incendia con muchísima facilidad, inclusive espontáneamente, sin necesidad de prenderle un fósforo, sino él solo se incendia. La nitroglicerina, mejor dicho, esas películas prendían como gasolina, mejor dicho. Eso era... Mi abuelo, que en paz descanse, hace muchos años, yo creo que hace unos 50 años más o menos, montó una fábrica de cordones para zapatos aquí en Cali. Y en esa época las puntas de los cordones
se hacían, no había forma de, como se hace hoy en día, de comprar láminas de acetato y cortarlas. Entonces en esa época pues lo ideal era las películas de 35 milímetros. Inclusive no había necesidad casi ni de cortarlas, daban como más o menos como el ancho exacto para la punta del cordón. Entonces pues compraban rollos de películas, no les interesaba pues absolutamente nada, rollos de películas, y las ponían en canecas de 55 galones como con algún producto, agua, fundamentalmente agua, no sé si de pronto le echaban algún producto para que se les quitara la parte de la película, la parte química. Esto era una humareda enorme, unas llamas terribles, y dijo, bueno, ya se ha calentado mucho el suelo, el piso, entonces dejemos eso. Y así salimos de un montón de rollos. Entre ellos, ya digo, iban pruebas y negativos de Castigo en Fanfarrón, Flores del Valle, y recortes que tenía de muchas películas que había hecho. Esto fue cuando yo era niño, yo tendría unos 8 o 9 años, entonces pues una de mis diversiones era rogarle a mi papá de que me llevara a la fábrica esta de cordones porque había cantidades, es decir, en cada rincón acumulados rollos, eran montañas de rollos y cantidades de canecas con los rollos allá adentro. Inclusive a veces me tocaba meter las manos en las canecas y para buscar y salvar alguna. En esa época pues me gustaban mucho las vistas de vaqueros, y entonces pues las recortaba y tenía mi colección. Entonces el resto pues lo fuimos sacando uno por uno, desenvolviéndolo y cortando con tijeras y poniéndolo en bolsas y echándolos a la basura. Y otros rollos enteros fueron a parar al río Cauca. Un buen día, eran como las 2 de la mañana y llamaron a la casa y mi papá pues se levantó. Yo me acuerdo perfectamente de ese momento, pues había habido un incendio en esta fábrica de cordones, y fue un incendio violento. Al día siguiente me llevaron y fue un incendio violento, y básicamente fue violento porque había muchas de las películas hechas en nitrato. Inclusive me acuerdo como hoy en día que en la fábrica esa, cuando se entraba, había que tener mucho cuidado, no se podía fumar, había avisos por toda parte. Había un olor también, un olor especial. Me acuerdo mucho del olor, un olor muy fuerte en toda la fábrica. Y muchísimas películas, como te digo, de nitrato. Antes de estrenar su equipo y sus películas, llegó una compañía de teatro, y esta compañía de teatro iba a presentar un espectáculo, pero la noche en que iban a inaugurar se incendió el teatro y se acabó todo. Se quemaron las películas que eran de nitrato, imposibles de apagar aún en esta época, y se destruyeron todos los sueños de mi padre de realizar la distribución de películas y exhibición de películas. Porque las películas las guardaban con gran cuidado, todos las conservábamos con gran cuidado. Y entonces cuando dijeron que había que trasladar eso a Sasaima porque había que entregar las casas de arrendamiento, entonces las películas fueron a Sasaima. Ese día yo estuve angustiadísima porque yo misma empaqué esas películas con todo el cuidado del mundo. Y pensando que iban en un camión, decían, Dios mío, pensaba yo, ¿qué le irá a pasar a esas películas en el camino? Si llueve, cualquier cosa. Había una rendija en la puerta, en la parte de abajo, que era una puerta de hierro, que seguramente el jardinero, cortando el pasto, amontonaba las hojas y después les echaba candela para quemarlo. Teníamos unos prados lindos, muy parecidos a lo que vimos allá. Y parece que una de esas chispas se metió dentro de la puerta, y dentro de la puerta habría seguramente una cola de la película colgando. Y seguramente ahí cogió vuelo y principió ese estallido, bueno, se acabó. 10 años de negativo ahí metidos. Yo no me fijé en la cola que estaba ahí colgando. Corrí la lámpara y al correr la lámpara un rayo de luz prendió la película. Pues fue tanto el susto mío que tenía yo que no hice sino empezar a correr, a tirar película y no la podía apagar. Hasta el fin, con el teatro lleno
y tenía el gerente de Paramount, don Álvaro Reyes, ahí mirando, y que tenía la familia toda. Pues yo lo único que hice fue coger un pedazo abajo y otro arriba, y aguantarme. Me aguanté el quemón, pero claro, la impresión del quemón, hice el brazo así, saqué el rollo y lo boté, y dio la suerte de que quedó apagado. Yo era muy chiquita, me dejaron en la cama. Un tío me dio un pedazo de película para jugar, dijo él. Pero había una vela y yo, como chiquita, como son todas curiosas, cogí la velita y la puse, cogí la película y la puse cerca de la velita. Inmediatamente se encendió. Entonces yo hice botar esto en la cama y lógico, viendo las llamas empecé a gritar. En esta manera corrieron todos y fue propio un milagro que me pude salvar y no quemarme. Que me volé a la casa hecho una fiera y cogí todo mi material que tenía de archivo y lo tiré al patio al sol y a la lluvia. Además de eso llamé unos fabricantes de peinillas y peinetas y les dije, yo tengo una mina de plata en celuloide. Vayan por ella a mi oficina y yo les regalo todo lo que ustedes escojan, todo lo que ustedes quieran. Así fue que al día siguiente mandaron 2 camiones y se llevaron 2 camionados de los documentales que hacía. Y había un cajón que estaban todos los negativos de las películas, negativo de sonido, negativo de imagen, todas las. Y entonces fue un señor y le dijo, mire, usted tiene aquí un poco de celuloide que me venda para hacer esmalte para la suya. Le dijo, mire, ahí hay una cosa, pésenlo y se lo pagaron a 40 centavos el kilo. Y para allá se fue todo. Cuando me dijo a mí casi me da un patatús, pero ya estaba hecho. Ya las mujeres tenían nuestras películas en la suya. Estaba proyectando eso y se le incendió, entonces digamos parte del equipo se perdió y ahí se perdió el sonido directo y el cine colombiano se quedó mudo durante mucho tiempo. Tengo el pálpito, volviendo al principio, de que posiblemente esa famosa copia que ustedes andan buscando, o que todo el mundo que andamos buscando de la María, de pronto se fue en ese incendio, o se fue de pronto en uno de los cordones. De pronto en este momento, claro que estos cordones son nuevos, pero de pronto está aquí un fotograma de la María. Eso es un drama terrible. Sigo creyendo que la gente que hace cine en Colombia son unos locos muy queridos, pero locos.